reiterada están sucediendo. Nos vamos de inmediato a Antofagasta porque la jueza está a punto de dictar las medidas cautelares contra Carlos Contreras y Daniel Andrade. De la formalización. Por una parte, se acreditó la calidad de funcionario público del señor Contreras, quien asumió en calidad de secretario regional ministerial de vivienda en el mes de abril del año 2022 hasta el mes de junio del año 2023, acreditándose entonces el primer elemento del tipo penal, y luego fueron detallados la existencia de fondos de inversión contemplados en la ley de presupuesto para el año 2022, los programas de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y luego además se detalló por parte del Ministerio Público los procedimientos en que intervino el señor Contreras en el ejercicio de su cargo y que llevaron a la aprobación de 3 convenios. El primero, suscrito el 20 de septiembre del 2022, a través de una resolución exenta 504 del 3 de octubre del 2022 de la Seremía Minbu de Antofagasta. El segundo convenio, el 20 de septiembre del 2022, a través de la resolución exenta 576 del 27 de octubre del 2022, en la cual se asignaron 170 millones de pesos. La asignación fue de 200 millones de pesos. Y un tercer convenio, que es del 25 de octubre del 2022, a través de una resolución exenta 641 del 22 de noviembre del 2022, donde se asignaron 56 millones de pesos, haciéndose especial referencia a las fechas en que fueron transferidos los fondos. En el primer caso, el 17 de octubre del 2022, en el segundo, el 29 de noviembre del 2022, y el tercero, el 19 de diciembre del 2022. En estas adjudicaciones de convenios y posterior a ellos, se reprocha al señor Andrade el haber actuado faltando, al señor Contreras, haber actuado faltando a sus deberes de probidad, transparencia e imparcialidad que deben regir la función pública. Todo esto por el conocer y mantener un vínculo de cercanía con el señor Andrade, quien mantenía la fecha de suscripción y recepción de los fondos la calidad de presidente de la Fundación Democracia Viva. Así se señaló y detalló cómo el señor Contreras, conociendo de la vinculación con el señor Andrade, propuso a la fundación dentro de las fundaciones que debían ser consideradas para la adjudicación de los proyectos, entregando directamente los datos del señor Andrade a un funcionario del servicio, que como el jefe del servicio dentro de sus funciones estaba precisamente la de firmar los convenios. Por una parte, no advirtió ni hizo presente esta cercanía con el presidente de la fundación, como tampoco reparó en las deficiencias que presentaba dicha fundación y que le impedían ser considerada para la asignación de fondos fiscales. Es así que no contaban con la experiencia necesaria para el desarrollo de la función, no se encontraban dentro de las entidades susceptibles de ser receptoras de fondos públicos, no contaban con el giro requerido del Servicio de Impuesto Interno que la habilitara, que fue lo que habilitaron con posterioridad, esto del 21 de noviembre del 2022, todo lo cual el señor Contreras, en su calidad de jefe de servicio y encargado de la firma del convenio, debió haber previsto y no lo hizo. A lo anterior se suma que no se fundamentó la contratación de manera directa para la asignación de los fondos. Es así que se asignaron fondos públicos sin contar con la debida fundamentación que autorizara la contratación directa de la referida fundación y tampoco con los antecedentes que justificaran la idoneidad de la entidad para la asignación de dicho contrato, no siendo en este momento suficiente las alegaciones que hace la defensa en este punto, ya sea de estimar que no estaba dentro de sus funciones la fiscalización de estas circunstancias y que esta labor la hacían otras personas, puesto que los antecedentes referidos por la defensa no resultan a la fecha suficientes para desvirtuar la contundencia de los antecedentes aportados por la Fiscalía, más aun cuando no resulta controvertido hasta este momento el grado de cercanía que ambos imputados mantenían, y es así que primero debió abstenerse de entrar a conocer del asunto y luego, con clara infracción de sus deberes funcionarios, no lo hizo presente y tampoco supervisó el correcto cumplimiento de las condiciones necesarias para poder suscribir los convenios.
materializándose el fraude fiscal con el depósito a la Fundación Democracia Viva de los fondos señalados y con el consecuente perjuicio, entendiendo el tribunal que, existiendo en primera instancia infracción del señor Contreras al deber de transparencia y probidad, nunca debieron ser suscritos dichos convenios, y en consecuencia el perjuicio fiscal corresponde a la totalidad de los montos entregados, sin perjuicio de las apreciaciones que puedan hacerse por los intervinientes cuando se discuta el fondo de la cuestión debatida en relación al monto que pudiera eventualmente considerarse, ¿cierto?, como defraudado. A lo anterior se suma la contratación de personas contratadas a honorarios por la misma fundación para que prestaran servicios al interior de los servicios públicos, para la supervisión de los mismos convenios, cuestión del todo irregular y que debió ser representada y no se hizo. Es más, se entregaron a estas personas facultades para decidir sobre convenios e incluso acceso de algunas de ellas a sistemas públicos, utilizando dependencias públicas, creación de correos institucionales públicos, percibiendo estas personas remuneraciones por la fundación, debiendo pagar el fisco los impuestos derivados de dichas contrataciones con el consecuente perjuicio fiscal. En cuanto a la letra B, si existen antecedentes que permitan presumir fundadamente que los imputados han tenido participación en los delitos como autores, cómplices o encubridores, de lo que se ha señalado por el tribunal y lo que se ha indicado, ¿cierto? El tribunal no tiene dudas respecto de la participación de ambos imputados en los delitos investigados, existiendo antecedentes fundados de participación en los ilícitos. Por una parte, Contreras actuó de manera directa e inmediata en el ilícito, con las conductas ya señaladas. Y por otro lado, el señor Andrade, en pleno conocimiento de la calidad de funcionario público el primero, aprovechándose de esta circunstancia, obtuvo beneficios consistentes en la contratación de la fundación que él presidía para el desarrollo del programa Asentamientos Precarios, sin contar con los requisitos para ello, tanto por no haberse fundado la contratación directa como por no contar la fundación con los requisitos mínimos para la adjudicación de dichos convenios, lo que se demuestra a lo menos con la ampliación del giro social en noviembre del 2022. Todo lo anterior guarda su sustento en los antecedentes aportados por el Ministerio Público. En cuanto a la letra C, esto que la libertad de los imputados sea peligrosa para la seguridad de la sociedad, teniendo en consideración que respecto de los imputados han sido formalizados y se les imputan 3 delitos de fraude al fisco, aunque pueda eventualmente, ¿cierto?, discutirse el número de ellos, por estimar que al menos respecto a los 2 primeros convenios, estos aparentemente habrían sido fraccionados para evitar la fiscalización y toma razón de la Contraloría General de la República. Lo cierto es que a lo menos podemos estimar la existencia de 2 ilícitos, que como ya se dijo, en cuanto a la pena asignada al ilícito por el perjuicio fiscal asociado a aquel, que en todo caso resulta ser mayor de 400 unidades tributarias mensuales, aún con los desgloses que hacen las defensas respecto a los fondos gastados, respecto a los cuales existen reparos, que hay fondos no objetados y los fondos que se encuentran sujetos a medida cautelar por un tribunal civil. Lo cierto es que a juicio del tribunal estos convenios jamás debieron ser suscritos por las infracciones a los deberes funcionarios ya anotados. Es así que conforme la pena asignada a los ilícitos, que frente a la reiteración de aquellos, elevando la pena en un grado a la rebaja que eventualmente pudiera hacerse en caso de reconocer, además de la atenuante artículo 11 número 6, la irreprochable conducta anterior, que en todo caso entiendo que no ha sido discutida por los intervinientes, y una eventual colaboración, la que también en su caso, ¿cierto?, deberá determinarse en su oportunidad si resulta o ser aquella no sustancial, y en su caso, ¿cierto?, eventualmente una reparación celosa, la pena asignada igualmente queda la de presidio mayor en su grado mínimo. Además, cabe hacer presente que en el caso del señor Andrade, de estimarse que nos encontramos frente no al delito de fraude al fisco, sino a un delito de estafa, igualmente nos encontraríamos en presencia a lo menos 2 o 3 ilícitos y en consecuencia se daría, ¿cierto?, el delito o la reiteración, ¿cierto?, de dichos ilícitos y los cálculos correspondientes de la pena. Anterior, ¿cierto?, a lo que al anteriormente señalado, la pena probable a imponer, el número de delitos por los cuales han sido formalizados, se debe tener especialmente presente los bienes jurídicos tutelados y el hecho que, habiendo advertido el tribunal el número de personas involucradas en la comisión de estos hechos, naturalmente habrá de considerarse la agrupación criminal,
En consecuencia, se accederá a la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, los querellantes, lo que dice relación con la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Respecto de la solicitud formulada por uno de los querellantes, en cuanto a considerar la privación de libertad de los imputados como necesaria para el éxito de la investigación, cabe hacer presente que el texto legal exige la necesidad de antecedentes calificados que permitan al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación. En tal sentido, no se señaló por el querellante cuáles serían estas diligencias ni se fundamentaron las mismas. En consecuencia, no reuniéndose los requisitos legales, se rechazará esa solicitud. En consecuencia, ¿cierto?, se decreta la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad respecto de los imputados Carlos Andrés Contreras Gutiérrez y Daniel Francisco Andrao Charce. En plazo de investigación. Bueno, va a dar a conocer entonces a esta hora el plazo para la investigación, que es el plazo que va a durar la prisión preventiva. El plazo judicial para el cierre de la investigación de 9 meses, atendido a que se encuentran pendientes y corresponde realizar una serie de diligencias múltiples que, en términos generales, procedo a anunciar al tribunal. En primer término, informe pericial contable que se encuentra pendiente por la CRIM, relativo a pericia contable en relación al alzamiento de secreto bancario de Daniel Andrade y Carlos Contreras para determinar ingresos, egresos, transferencias, coincidencia de transferencias entre aquellos u otras personas relacionadas, como cualquier otra circunstancia que se considere relevante. Luego, pericia para determinar avances físicos de las obras y actividades efectuadas por Democracia Viva en cumplimiento de los 3 convenios con Ceremi Nimbo Antofagasta, cotejando si aquello se condice con las rendiciones técnicas entregadas a Ceremi Nimbo Antofagasta y además cotejando las rendiciones y gastos efectuados por la Fundación con cargo a los convenios respectivos. Se encuentra pendiente, señoría, requerimiento de asistencia internacional en materia penal dirigida a la autoridad central del gobierno español, con la finalidad de coordinar declaración por videoconferencia internacional respecto de Paulina Cabrera y Marcelo Briones. En tercer término, instrucción particular emanada a la BRIDEC con fecha 29 de noviembre del 2023, respecto de la cual se pide recibir la declaración como testigo de Francesca Bianchi y Jaime Enríquez para los efectos de referirse a la declaración que se adjuntó en la causa relativa a la expulsión del señor Contreras y Andrade ante el Tribunal Supremo de Revolución Democrática, en el que ambos señalaban, como en su calidad de consejeros nacionales del Partido Revolución Democrática, que ambos imputados mantenían una relación de cercanía y de amistad. También, señoría, se encuentran pendientes 2 instrucciones particulares de fecha 12 y 19 de octubre del 2023, enviada a la BRIDEC de Antofagasta, a fin de realizar análisis de tráfico de llamadas a número de personas asociadas que se encuentran vinculadas a la investigación. También, señorías, se encuentra pendiente requerimiento de información número 6915 del año 2023, de fecha 7 de noviembre del 2023, enviado al Registro Público de Lobistas para informar todas las reuniones que fueron solicitadas en el marco de la Ley 20.730 durante los años 2021 y 2022 entre Carlos Contreras y Daniel Andrade. En cuanto a diligencias nuevas, corresponde que se realice, una vez que se agreguen informes de alzamiento de secreto bancario, pericia para determinar vinculación o triangulación entre Paulina Cabrera y Marcelo Briones. También se encuentra pendiente el envío de un requerimiento de información a la Honorable Cámara de Diputados a fin de solicitar todas las actas de discusión e informe de término de la denominada Comisión Convenios respecto al programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Declaración de personas relacionadas que se encuentran vinculadas a la investigación que han sido esbozadas durante la discusión de la prisión preventiva por parte de la Fiscalía, como eventuales solicitudes de formalización de la investigación respecto a terceros diversos que se encuentran relacionadas con este caso, que también han sido esbozadas durante el curso de la investigación. Señoría, también se encuentra pendiente un informe pericial respecto a la extracción de información y análisis de los datos que contiene el teléfono incautado al señor Andrade con fecha 13 de diciembre del corriente con autorización judicial.
A todos, señorías, lo anterior cabe reiterar, como es de conocimiento del tribunal, que se trata de una investigación extensa, que llevamos tan solo un periodo de 6 meses con delitos contra la probidad administrativa, que siempre resultan de una complejidad bastante importante, de modo que pedimos al tribunal tener en cuenta esa circunstancia, el número de personas involucradas, el perjuicio fiscal que se ha comunicado por parte de la Fiscalía en su oportunidad, de modo que proponemos al tribunal fijar un plazo en los términos que la Fiscalía solicita. Sí, el Consejo. Bueno, esos son entonces lo que está ocurriendo a esta hora en la audiencia de formalización de cargos para Carlos Contreras y Daniel Andrade. La jueza ha decretado prisión preventiva. Lo que se está debatiendo ahora es por cuánto dura la investigación, que es el tiempo en que deberán permanecer en prisión preventiva ambos acusados. Vamos a volver dentro de algunos minutos con Estefanía Bustamante para conocer más detalles de lo que está ocurriendo a esta hora y por cuánto tiempo se pide entonces esta prisión preventiva, más la declaración de los abogados en este proceso.